Hay una manera muy, muy clara y sencilla, aunque la palabra tiene muchos, ¿verdad?, detalles, pero es la revelación de Cristo, es la revelación del Evangelio, es la voz de Dios en ley y Evangelio para la salvación y la edificación de un pueblo y la utilidad al mundo. ¿Y eso qué produce? Produce una iglesia madura, produce cristianos que conocen la Biblia. No van a la iglesia a ser entretenidos, sino a aprender y crecer en ese conocimiento del Evangelio que cambia la vida. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana estamos celebrando la Reforma con una serie especial, Sola Escritura, el poder de la palabra de Dios en la Reforma, y estamos en el día 4 de esta conversación. Hoy vamos a viajar al corazón de la Reforma, donde 3 hombres, Zwinglio, Calvino y Knox, encendieron un fuego que todavía ilumina nuestra fe. Vamos a descubrir cómo su pasión por la palabra de Dios transformó no solo a la iglesia, sino también a naciones enteras. Y quiero que te preguntes conmigo, ¿qué sucede cuando un pueblo vuelve a la Escritura como su única autoridad? Quédate conmigo, mi hermano, para ver a Cristo en su historia. La Reforma Protestante fue un momento en la historia que cambió tantas cosas. Vimos un cambio en la teología, en la adoración y en la misma sociedad. Y en el centro de este movimiento había un enfoque renovado en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Hoy vamos a hablar de 3 figuras: Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y Juan Knox. Y son hombres que desempeñaron papeles fundamentales en esta transformación, cada una de las cuales aporta perspectivas y liderazgo únicos dentro de la tradición de la Reforma. Ulrico Zwinglio, con sede en Zúrich. En Zúrich fue pionero en la Reforma suiza. Y eso fue a principios del siglo XVI. Él era un erudito riguroso de la Biblia, y Zwinglio desafió las prácticas tradicionales de la iglesia que veía como no bíblicas, pidiendo un retorno a la enseñanza simple de las Escrituras. Y su predicación encendió reformas eclesiásticas y sociales basadas en la palabra de Dios. Juan Calvino, más tarde liderando la Reforma en Ginebra, sistematizó la teología protestante a través de su obra monumental, los institutos de la religión cristiana. Y Calvino enfatizó la claridad y la autoridad de las Escrituras como la palabra especialmente inspirada por Dios, central para la fe y la vida moral, mientras daba también forma a la próxima generación de reformadores. Y desde Ginebra, Juan Knox llevó la antorcha de la Reforma a Escocia, fundando la iglesia presbiteriana. A Knox le apasionaba la predicación pública y el papel de las Escrituras en la formación de la fe individual y la identidad nacional, aplicando fielmente los principios de la Reforma en medio de oposición política y religiosa. Así que con ese breve resumen de estos 3 hombres, vamos a explorar cómo las Escrituras fueron el corazón de sus reformas y cómo sus legados continúan influyendo en el cristianismo moderno en todo el mundo.
Así que hablemos de esto hoy, mis hermanos. Otra vez con nosotros Mike Pileggi, Jason Arevalo y David Menéndez. Mike sigue afónico, ¿verdad? Ay, cuánto lo lamento. Mejorando. Pero no creo que hoy. Bueno, me fue gracioso como al decir mejor, sonaste peor que antes. Bueno, vamos a hablar de este tema. Primero, vamos a hablar de Juan Calvino. Juan Calvino, la influencia que este hombre tuvo en la teología y en la predicación. Ahora, ¿qué fue el acercamiento que Juan Calvino tuvo en cuanto a la autoridad bíblica que fue única o distinta en el momento que él surgió como reformador? Bueno, quería compartir unos dichos de él para ilustrar su posición con la Escritura. Bueno, yo creo que esa es la mejor manera de dejarnos saber lo que él pensaba, oyéndolo en su voz. Entonces aquí es Calvino del comentario sobre Mateo. Porque dado que Dios da a conocer claramente su voluntad en las Escrituras, la falta de conocimiento de ellas es la fuente y causa de todos los errores. Pero esto no es un consuelo ordinario para los piadosos, que estarán a salvo de peligro de errar, mientras inquieran con humildad, modestia y sumisión en las Escrituras lo que es justo y verdadero. Entonces ahí vemos que Calvino está diciendo que una persona que se desvía de las Escrituras se va a ser más dispuesto a los errores. Pero una persona que se queda en las Escrituras, ahí en el estudio de las Escrituras, leyendo las Escrituras, ahí es donde se puede encontrar vida. Wow. Y eso tiene, creo que mucho que decir acerca de cómo debe ser la predicación también, ¿verdad? Cuando predicamos, y esto es otra vez, esto viene del legado de hombres como Juan Calvino, pero cuando predicamos, David, ¿qué predicamos? Es la palabra, ¿verdad? Y no nos debemos desviar de ahí. Yo recuerdo una vez que prediqué, y esto es anécdota, perdónenme por entrar en esto, pero prediqué hace años en una iglesia y cuando terminé mi predicación, el pastor me dijo, hermano, usted es que cuando agarra el texto se queda ahí, ¿no? Vaya, no se desvía. Y así es que lo aprendí, pero me di cuenta que yo estaba en una iglesia donde lo que acostumbraban era oír al pastor empezar con una historia, contar un chiste, después leer un versículo de la Biblia y entonces contar más historias y todo conectándolo. Es otro acercamiento, ¿verdad? Pero esto es lo que recibimos del el legado de Juan Calvino, ese enfoque en la palabra de Dios. No te desvíes. De ahí viene. ¿Qué más podemos decir acerca de esto, de la influencia de Juan Calvino? Bueno, que esta palabra de Dios es la que reforma a la iglesia o al pueblo. Una de las cosas que vemos del legado de Juan Calvino, que tuvo la oportunidad de permanecer en esa ciudad, y pudiéramos decir, echando a un lado las cuestiones de disputas internas y algunas situaciones que él tuvo allí, pero no fue como otros que estuvieron amenazados grandemente por el poder, ¿verdad?, del imperio o del papado, como le sucedió a un Rico Zwinglio, al mismo John Knox. Se vieron en luchas y tuvieron que moverse mucho. Pero Juan Calvino pudo permanecer en esta ciudad por 20 y tantos años, ¿verdad? Y fue a invitación del gobierno de Ginebra, ¿no? Sí, Ginebra había acabado de comenzar la reforma y necesitaban, ¿verdad?, refuerzos para poder desarrollar lo que es la tarea de la enseñanza. Y Juan Calvino era una persona que era un humanista, era un letrado. Él quería dedicarse al estudio de la literatura, había acabado de producir un comentario sobre Séneca y él pensaba que eso lo iba a catapultar quizás a una cierta notoriedad, pero en búsqueda de eso, de ese futuro, es interceptado por Farrell. Cuando él está en camino, creo que iba para Strasbourg, y Farrell le dijo la necesidad
del momento es que tú te quedes aquí, seas el exégeta de las Escrituras, el que enseñe las Escrituras al pueblo, porque estamos en un momento de reforma, de necesidad. A mí lo que me interesa mucho de su vida es que, bueno, él fue entrenado en París, en la élite de toda la academia, pero él se convierte ya de adulto y llega a un punto en su vida. O sea, cuando digo se convierte, digo a entender la visión de Martín Lutero, ve las Escrituras como son, porque él se cría también entendiendo la rama humanista de interpretar los autores bajo su misma intención. Entonces, obviamente, eso lo enamora a leer la palabra de Dios adecuadamente. Obviamente hay mucho conflicto. Hubo un momento que en el año 1530 y pico, 31 por ahí, el asunto de los carteles, donde la Iglesia Católica estaba siendo amenazada por los protestantes y ellos pues tomaron a mano, vamos a ejecutar a estas personas que se están rebelando contra nosotros. Y para Calvino, el ser un activista era parte también de ser alguien que está apelando a la autoridad de Dios. O sea, activista no en el sentido en el cual a lo mejor muchos escuchemos hoy, y depende del país donde estemos, obviamente eso suena como que vamos a traer cierta política. No, vamos a regresar a la palabra, porque la política en ese entonces era la iglesia y punto. Y la iglesia se estaba imponiendo diciendo, no, es que nosotros tenemos la autoridad de decir lo que dice la palabra, porque si el Papa dijo algo, eso es lo que es. Y el que se ponga contra lo que dice el Papa y el maestrado y todo lo que han dicho todos los demás, eso se opone a Dios mismo. Exactamente. Sí. Te estás oponiendo a Dios. Entonces, obviamente, ese es el activismo. Y tengo que decirlo con cuidado, porque sé que cuando uno oye esta palabra en una frecuencia de radio, no importa dónde estés, no importa dónde estés, no estoy diciendo algo, no quiero hablar sobre la política, sino más bien hablar exactamente sobre lo que estaba haciendo la iglesia al tomar autoridad de la palabra de Dios, en vez de someterse a la palabra de Dios. Wow, tremendo. Sí. Y esa exposición de Calvino sistemática en todos esos años trajo lo que es posible, solo posible a través de, ¿verdad?, de la predicación fiel y sistemática de la palabra de Dios, que es reformar la iglesia, volverla de nuevo a la forma original, fiel de lo que Dios quiere que seamos. En este caso, se depuraron formas de práctica, de adoración, que eran ceremonias y rituales, el sacrificio de la misa, los diferentes vestimentas, todo este andamiaje, pudiéramos decir, que la iglesia tradicional católica tenía, y se convirtió en un servicio muy sencillo, un servicio donde la palabra de Dios y el predicador es el que predominaba, el cantar, ¿verdad?, los salmos, las oraciones. Y esto nos lleva de vuelta a los hechos, ¿verdad?, que se reunían para compartir el pan, ¿verdad?, para mantenerse en la doctrina de los apóstoles y para orar. Y estas cosas, hermanos, parecen cosas muy sencillas, ordinarias y no de mucho alumbramiento, de mucho destello, pero trajeron poco a poco una reforma, no solo en la iglesia de Ginebra, sino en la sociedad de Ginebra. De tal manera que se convirtió en un centro donde las personas refugiadas de Europa iban buscando llegar allá para encontrar ese descanso, ese respiro, ese poder disfrutar verdaderamente un ejemplo concreto en la vida y en este mundo de lo que es una sociedad, ¿verdad?, donde Cristo y su palabra ha permeado y ha traído cambios buenos y positivos. Wow, tremendo. Ahora, una cosa en particular que mencionaste que creo que vale la pena hablar un poco acerca de esto, era la manera en que cambió la predicación. ¿Qué fue lo que cambió precisamente en la predicación a través del ministerio de personas como Juan Calvino? Bueno, me viene a la mente una anécdota. Juan Calvino tuvo un momento donde fue expulsado de Ginebra porque parece que no estaban muy listos para la profundidad que él traía de enseñanza y de cambios. Y estuvo como 3 años y medio fuera, y cuando regresa,
Dice la historia que lo que él hace es volver al púlpito y abrir la Biblia en el mismo lugar donde se había quedado cuando había salido hace 3 años y medio. Esa exposición es como un Zwinglio que echó a un lado el leccionario y se para un día en la iglesia y comienza a enseñar sistemáticamente a través del libro del Evangelio de Mateo. ¿Verdad? Esto es lo que cambió. Lo que cambió es que estos hombres se dedicaron a traerle al pueblo las palabras, las mismas palabras de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y no solo cambió los corazones, hubo salvación y vida, cambió la historia, cambió la sociedad. Sí. Ahora, ¿de qué tipo de predicación estamos hablando? Estamos hablando de predicación de la Biblia. Correcto. Pero de una manera sistemática, muy expositiva. Ajá. ¿Verdad? Centrada en el Evangelio. Centrada en Cristo, centrada en el Evangelio. Centrada en Cristo, volviendo quizás al tema de Lutero. Lutero buscaba poder discernir estas 2 palabras de Dios, de ley y de Evangelio, que en ambas está la voz de Dios para poder traer convicción de pecados, arrepentimientos y entonces traernos a la salvación en Cristo y mostrarnos así nuestros deberes en la fe cristiana. Hay una manera muy, muy clara y sencilla, aunque la palabra tiene muchos detalles, pero es la revelación de Cristo, es la revelación del Evangelio, es la voz de Dios en ley y Evangelio para la salvación y la edificación de un pueblo y la utilidad al mundo. ¿Y eso qué produce? Produce una iglesia madura. Produce cristianos que conocen la Biblia. No van a la iglesia a ser entretenidos, sino a aprender y crecer en ese conocimiento del Evangelio que cambia la vida. Y tengo que decir esto, mis hermanos, para los que nos escuchan, pastores en particular, su tarea no es inventar un tema para ayudar a tu gente el domingo. Tu tarea es llevarles la palabra de Dios, llevarles a Cristo en su palabra. Ese es el ministerio del pastor en la predicación. Y yo lo mencioné antes, pero en muchos lugares, en muchas iglesias, la predicación se ha convertido en un momento donde el pastor expone sus ideas, sus conceptos acerca de la vida, cómo mejorar. Y usa la palabra como una decoración para el culto. Oh, wow. Sí, la palabra se convierte en una decoración para el culto. Me gusta eso, Mike. Sí. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tú necesitas darle a tu iglesia, pastor? Dale la Biblia, dale la palabra de Dios, dale a Cristo por medio de esa palabra. Aprende a hacerlo si no sabes hacerlo. Amén. Pero ese es el enfoque. ¿Qué es lo que le das a la iglesia el domingo? Le tienes que dar vida a través del Evangelio. Hay que tener cuidado que nosotros no dejemos que nosotros como pastores seamos gobernados por lo que viene de afuera, por lo que viene de las noticias, por lo que viene de nada, sino más bien ser gobernados por la misma palabra de Dios. Que en cualquier momento en el cual nosotros estemos, empecemos por la palabra y terminemos por la palabra. Amén. Wow. Ahora, no hemos hablado casi de Ulrico Zwinglio o de Juan Knox, que dijimos que lo íbamos a mencionar, pero en breve vamos a hablar de estos hombres. Primero, hablemos de Zwinglio. Zwinglio es uno que también tuvo un gran impacto. Hablemos un poco acerca de él. ¿Quién era este hombre y cómo es que su visión de la Escritura impactó la iglesia? Bueno, yo creo que David mencionó, él fue el primer reformador en empezar desde el Evangelio de Mateo. O sea, no vamos a dejar que un leccionario gobierne lo que está pasando localmente. No, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. O sea, no voy a dejar que alguien que decidió algo en tal lugar dicte qué es lo que tú dices, Dios. Dicta tú. Uno de sus primeros escritos, creo que precisamente es eso, en el 1522, es sobre la claridad y la certeza de las Escrituras. Uno de sus primeros escritos. Y conocemos las 95 tesis de Lutero, pero debiéramos conocer las 67 tesis de Ulrico Zwinglio. Wow. También en 1523 se dice que Zwinglio y Lutero como que caminaron no concertadamente, ¿verdad? Pero que fue proceso de reforma en ambos que se dio simultáneamente. Uno en Suiza y el otro en Alemania. Estaba pasando contemporáneamente. Una reforma estaba sucediendo en Alemania, otra estaba sucediendo en Suiza. O sea,
todo estaba pasando a la misma vez y eso indica que también esta reforma no fue una cosa que fue inventada por Martín Lutero, sino que venía desde antes. Ciertamente. Habían proto-reformadores que habían venido antes de ellos, que habían impulsado esto. Y el común denominador, una vez más, las Sagradas Escrituras. El estudio de Martín Lutero de las Escrituras, por un lado, y por el otro lado, Zwinglio con su deseo de conocerla en el idioma original, su estudio del griego. Él decía, yo voy a aprender griego, lo único que me puede impedir que aprenda griego es Dios. pero esa fue su yo debo tomar esa actitud. Sí, yo también. Tenemos que copiar mucho estas actitudes. Y esto es lo que suelta, ¿verdad? La palabra de Dios lleva. No es Martín Lutero, no es Zwinglio, es la palabra de Dios lo que trajo en acción y en operación, lo que llevó a cabo la reforma protestante. Desatar esa palabra. Esta explosión de cambio. Así mismo. Tremendo. Ahora, hubo algunas diferencias entre los reformadores, por supuesto, pero todos tienen eso en común, David, y creo que eso es muy importante, que entendamos que esta doctrina que hemos estado hablando toda esta semana, que es sola escritura, solo por medio de las escrituras, es que llegamos a la verdad, a lo que necesitamos, es a través de las escrituras. Hablemos brevemente de Juan Knox antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Quién era este hombre y qué fue su contribución a esta conversación? Wow, fuego y pasión. Era un hombre ciertamente aguerrido, pudiéramos decir, apasionado. Era un sacerdote también, una persona criada en el seno de la Iglesia Católica Romana y influenciado por el mensaje del Evangelio en algunos predicadores en Escocia que comenzaron a tratar a circular, ¿verdad?, la verdad del Evangelio. Él es cautivado por esta verdad y se convierte en el guardaespaldas de uno de estos exponentes, predicadores, Jorge, no sé cómo se dirá en Wishart, en español. Es que ese apellido no existe en español, David. En español, así que es un hombre que es después quemado en la hoguera y esto marca una pauta para John Juan Knox, que enseguida se convierte en un luchador ardiente por la reforma. En aquel tiempo, por supuesto, no estaba separado, como decía, ¿verdad?, Mike, la iglesia del Estado. Y la Iglesia Católica Romana, en este caso en Escocia, a través de la influencia de María de Guisa, que era una noble mujer francesa, no permitieron. Y enseguida trajeron estas guerras allí en Escocia y Juan Knox cae prisionero en aquel momento. Después es liberado, pasa por Inglaterra, termina en Ginebra y después vuelve a Escocia, habiendo aprendido, habiendo madurado sus ideas de lo que él llamó la mejor y más perfecta escuela del cristianismo en Ginebra, a llevar allá entonces aquel modelo y a seguir luchando y tronando con su voz. Lo que hizo cuando llegó es entrar en una iglesia, en un púlpito, y a sonar con aquella, le digo trueno porque en aquel tiempo la reina decía que ella le tenía más miedo a la voz de Juan Knox y a sus sermones que a un ejército que pudiera venir contra ella. Wow. Aquí tengo una cita de Thomas McCree. Dice, Knox llevó el fuego de Ginebra a Escocia. Su pasión era que cada creyente pudiera oír, leer y vivir la palabra por sí mismo. Decía que temblaba al subir al púlpito, no por miedo al hombre, sino por el peso de hablar en nombre de Dios. De su ministerio nació una nación moldeada por la Biblia. Wow. Tremendo. Ese es el impacto de la palabra de Dios. Sí. Ese es el impacto cuando entendemos la centralidad del Evangelio y de este mensaje que Dios ha dado para nosotros, para nuestro bien. Y mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero nunca no nos va a alcanzar el tiempo para decirte que el enfoque de todo esto es el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. La autoridad de las Escrituras nos revelan que lo que tú y yo necesitamos lo provee Dios por medio de su Hijo. Perdón, vida eterna, corazones nuevos, el Espíritu de Dios
enviado para transformar nuestros corazones. Gracia que nos transforma. Eso lo necesitamos y viene a través de Cristo. Y lo que cambia a una nación y a un pueblo no son ejércitos, ni armas, ni insurrecciones. Lo que cambia a una nación, un pueblo, es la luz del Evangelio anidada en un corazón, la libertad que tiene el cristiano, que procede de conocer y entender la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo puedes creer, mi hermano? Créelo. Amén. Pues gracias por acompañarnos hoy. Si algo nos deja claro la vida de Zwinglio, Calvino y Knox, es esto. Cuando la iglesia vuelve a la palabra, Dios es el que reforma los corazones y las comunidades. Y no te pierdas el próximo episodio. Vamos a ver cómo afirmó la justificación por la fe, reorientó la predicación y sorprendente influyó en la vida pública y la educación, este legado de sola escritura. ¿Qué cambia cuando la Biblia es la autoridad final de verdad? Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Sola Escritura, el poder de la palabra de Dios en la Reforma. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.